¿Qué ha pasado? Sí, efectivamente. Sí. Vamos a hablar hoy día de algo que interesa mucho a la gente, que es la pensión garantizada universal, que ha habido muchísima noticia respecto a eso. Pero hoy en particular hay muchas novedades. Tenemos una invitada acá, Karen, está en el estudio, Marcela Zapata. Sí. Ella es asesora de contenidos, servicio al cliente, IPS y además red atención al Chile Cliente. Bienvenida, Marcela. Es bien largo. Sí. Con la Marcela estábamos conversando. ¿Cómo estás, Marcela? Buen día. Qué rico. También la vamos a abrazar. Sí. Oye, Marcela, porque ¿sabes qué? Tenemos novedades de la PGU. Muchas. Qué bueno. Muchas y muy buenas noticias para las personas. Buenas noticias. Sí. Son buenas noticias, buenas novedades para la gente. Para compartir. En todo ámbito, Karen. Y aquí yo hice previamente una pizarrita con pera de manzana que vamos a ir desarrollando con Marcela para ver las novedades. Vamos a partir con la primera novedad, que esta es súper importante con la pensión garantizada universal, porque hoy, 1 de febrero, sube el monto máximo de la PGU. Estaba en 193.917 pesos y a partir de hoy el monto máximo de la PGU queda en 206.173. Buena noticia, Marcela, esto tiene que ver con el reajuste por la alta inflación que está teniendo la economía chilena. Así es, tiene que ver con el reajuste, sube aproximadamente 12.000 pesos, un poco más. Importante que la gente sepa que este nuevo reajuste comienza a contar de hoy día, 1 de febrero, por lo tanto la PGU del mes de febrero en adelante va a tener ese monto y se va a mantener así mientras no exista otra modificación legal entre medio hasta febrero del próximo año y así eternamente. Todos los febreros de todos los años vamos a tener reajuste de la PGU en función del IPC del año anterior. Claro, esta tiene que ver con los últimos meses de IPC y así va a ser entonces... O sea, regularmente, a partir de ahora, una vez al año, todos los febreros, va a recoger el IPC acumulado del año anterior. Por ejemplo, en febrero del 2024 va a recoger el IPC de todo el 2023. Claro. Y así va a ser así de forma permanente. Bueno, tiene que ver con esto, va reflejando que las cosas cuestan más por el IPC y esto es súper importante. Estaba viendo un titular acá que yo, Karen, lo vi cuando estaba de vacaciones y me pareció súper interesante, que el año pasado hubo un récord de pensionados y una de las razones de esto tiene que ver con la puesta en escena de la pensión garantizada universal. O sea que las personas están accediendo a mejores dineros. Se mejora la pensión. Marcela. Sí, ese titular está bien y no tan bien. A ver, ¿qué pasó? Porque lo que señala ese titular es que conviene pensionarse en este momento porque pueden acceder a la PGU las personas. La verdad es que la pensión que una persona puede autofinanciarse en su AFP no tiene que ver con los requisitos que cumple para acceder a la PGU. De hecho, es independiente. De hecho, no es necesario pensionarse, no es necesario estar pensionado y esa es una de las grandes diferencias que hizo la ley larga, la ley que está vigente de la PGU desde el 29 de enero del año pasado, en relación con el pilar solidario antiguo, en donde se exigía que las personas tuvieran una pensión autofinanciada para poder acceder al aporte solidario. Eso es súper importante, Hoy día no, Marce. por lo tanto, que convenga o no convenga pensionarse en su sistema no tiene nada que ver con que la persona pueda o no acceder a la PGU. Eso es súper importante desde el punto de vista que, por ejemplo, el requisito es tener 65 años. Ese es uno de los requisitos. Pero, por ejemplo, una persona puede estar a los 66 años trabajando. Si está trabajando y no está jubilado, igual recibe la plata de la PGU, ¿no? Si cumple con todos los requisitos, presenta su solicitud en el Instituto de Previsión Social y efectivamente va a empezar a tener la pensión garantizada universal y va a poder seguir trabajando y va a poder seguir accediendo a todos los derechos y prerrogativas del mundo laboral para el sector privado, los funcionarios municipales, para funcionarios públicos, es decir, todo el mundo puede seguir trabajando. ¿Qué pasa con las mujeres puntualmente a propósito de esto? Hay que jubilar a los 60 años, jubilamos a los 60 años, pero esta PGU se empezaba a entregar o se empieza a entregar a los 65. Eso se mantiene y se mantiene de la misma forma como estaba el pilar solidario, así fue. Es un tema presupuestario, Karen. Básicamente un tema presupuestario. El diseño de la ley quedó así. Las lucas. Desde el año 2008 en adelante y el requisito de los 65 años para todos, hombres y mujeres, se mantiene. Y eso está en el diseño de la ley. Y básicamente las razones las mujeres son perjudicadas en términos de la laguna, de la edad para jubilarse y que no empiecen a correr estos beneficios también. Bueno, las medidas de género en todas las reformas de pensiones, básicamente del año 2008 en adelante, han estado incorporadas en las leyes que han ido mejorando nuestro sistema de pensiones. Ahí el IPS es el que juega el rol preponderante administrando el pilar solidario y tiene clarísimo que todas las medidas de género han ido en ese sentido. Tenemos la bonificación por hijo nacido vivo, tenemos un montón de bonificaciones adicionales a las mujeres que trabajan, pero en materia de edad, las mujeres que trabajan se pensionan o no a los 60 años, eso quiero decir.
tienen que esperar hasta los 65 años para poder acceder a la pensión garantizada universal, igual que todas las personas. Y la única forma de que igual esto cambiara sería que hubiera un proyecto de ley, un consenso, un acuerdo, porque ¿te acuerdas, Karen? Yo al menos me acuerdo cuando antes de irme de vacaciones que algunos parlamentarios esbozaron la idea de plantear que bajara de 65 a 63 años, en el caso de las mujeres, porque justo te acuerdas que varias señoras que estaban complicadas decían, no, yo no, que estamos en la calle, claro, tengo 62 años, tengo una pensión súper mala, estoy trabajando y podría ser, pero la ley dice 65. Que eso, recordando lo que dice Marcela, viene de la pensión básica solidaria de la presidenta Bachelet, que ella lo dejó en 65. Hay una razón ahí económica, efectivamente, las mujeres viven más, es un tema positivo, pero tiene su coletazo. Bueno, eso es parte de las políticas públicas. Pero efectivamente, claro, si se bajara el monto de la PGU en el caso de las mujeres a 63, a 60, eso involucraría que habría que tener más dinero para eso. Pero bueno, vamos viendo los requisitos, pero estamos explicando las novedades. Hay importantes novedades en la pensión garantizada universal, ya lo decíamos, sube el monto. Este nuevo monto parte comienza hoy 1 de febrero, hoy miércoles 1 de febrero. Y lo otro tiene que ver con esta ley corta que se aprobó hace poco, que va a ampliar el rango de personas que pueden acceder a la pensión garantizada universal. Claro que a partir de abril del año 2023. Más personas van a poder acceder ahora a la pensión garantizada universal, porque antes, como estaba diseñada la ley, ponía unos cortapisas, Marcela, ¿no? Sí, la verdad es que la ley corta se publicó el 26 de enero de este año, pero entra en vigencia el 1 de abril, para que la gente sepa, entra en vigencia el 1 de abril, y lo que hizo realmente fue corregir un elemento de diseño de la ley larga. No corrige ningún problema de implementación porque la PGU ha sido implementada correctamente de acuerdo a la ley, y el IPS ha hecho su trabajo en esa materia. Pero esta ley lo que hizo fue ajustar o corregir, por decirlo así, uno de los 4 requisitos estables que siguen vigentes para acceder a la PGU, que era el que más generaba problemas en la población, que es este de la focalización, es decir, esto de pertenecer o no a un grupo familiar que integre el 10% más rico de la población de 65 años. De la población de 65 años, que es un grupo, un subconjunto de la población nacional. No es lo mismo no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 años que no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de toda la población. Primero porque es más grande y segundo porque el umbral de corte son distintos. En general, la población de 65 años, contra el cual se confronta el requisito de la focalización hasta marzo, va a ser así, es más pobre. La población de 65 años, si tú la capturas y la miras, solamente esa población, es más pobre que el resto de la población. Y por eso ese colador estaba causando muchos problemas. Mucha gente estaba quedando quizás, no sé si la palabra es injustamente, pero estaba quedando fuera. De acuerdo a lo que decía la ley. No teniendo una buena disposición económica. O sea, pero lo decía la ley. Claro. Estaban en el 10% más rico de la población de 65 años, pero no estaban en el 10% más rico de toda la población. Entonces eso es lo que la gente no entendía. Claro. ¿Por qué? Porque el umbral de corte son distintos, es más bajo el umbral de corte. Está como en los 500.000 pesos en el grupo este de la población de 65 años. También el umbral de corte, el 90% de toda la población hoy día debe estar en los 730.000, por ahí de andar. Marcela, pregunta. Hay un rango ahí de gente que queda. ¿Se amplía entonces la cobertura? Sí, Karen, ahora actualmente hay más o menos 2 millones de personas que tienen derecho a la pensión garantizada universal. Un poco más que eso. Un poquito más de eso, 2 millones. Con la ampliación de la cobertura, con esta ley corta que fue aprobada hace algunas semanas, que entra en abril, ¿cuánta gente más va a poder acceder a la pensión garantizada universal, la PGU? Bueno, esto es muy dinámico, pero en régimen se ha estimado que aproximadamente van a ser 76.000 personas más las que van a poder entrar gracias a este cambio de cobertura o esta ampliación de cobertura, que va a significar entonces que las personas van a poder ser medidas en función de toda la población y no en función de un grupo más chico, que era el problema que tenía el diseño de la ley larga. Marcela, ¿en qué momento, a propósito también de unas declaraciones que se escucharon esta semana, esos 206.173 pesos van a poder llegar a los 250.000 pesos? Ah, sí. Bueno, mire, al IPS no le corresponde pronunciarse sobre políticas públicas que están en gestación o que están en construcción. El IPS es un órgano ejecutor de políticas públicas que ya han visto la luz a través de las leyes. Sin embargo, le debo señalar que eso es una materia que al IPS lo tiene con una gran preocupación porque le importa mucho la calidad de vida de sus usuarios. Y le puedo señalar que el aumento o el incremento, porque no es un reajuste, es un incremento legal, tendrá que seguir su curso legislativo. Eso está en este minuto en el Congreso y a quien le corresponde pronunciarse sobre el avance de esas políticas públicas es a nuestro Ministerio del Trabajo a través de la Subsecretaría. Recordémosle a la gente, Marcela Karen, que
la idea de este gobierno es llegar a un monto de 250.000. Y para eso hay dos requisitos políticos, podríamos decirlo, que es lo que planteas tú, que al IPS no le corresponde meterse, y te encuentro toda la razón. Una es que se apruebe la reforma tributaria para tener los dineros para financiar ese incremento, porque es harto dinero, y lo otro es que se apruebe la reforma de pensiones, que considera también esto. Pero aquí la discusión que hay, efectivamente, es que hay algunos sectores que han planteado que podría separarse eso, hacerlo más rápido. ¿Debería hacerse? Y permitir entonces una ley corta que otra ley que aumenta a 250.000. Pero ahí está el tema político. Están de vacaciones, Roberto. Están de vacaciones. Ese es el tema. Van a tener más vacaciones. Pero bueno, yo creo que ese va a ser un tema. Tienen más vacaciones que yo. No, es que verdad tienen que más vacaciones que editor económico. No, pues y que cualquier chileno. Pues, tienen 5 semanas. Sí, pues, todo el mes de febrero. Pero bueno, vamos a ver a la vuelta de marzo qué ocurre con ese tema. Yo creo que la oposición va a presionar respecto de eso, de poder hacer un atajo, no sé, una ley corta para llegar más rápido a los 250.000. Y hay un tema más político. Volvamos al tema del teje-maneje de la pensión garantizada universal, ya viendo que la ley corta amplía, van a entrar 70.000 personas más. Pero yo creo que esta pregunta que hemos puesto acá en el tablero con Pérez de Manzana también afecta a mucha gente. ¿Qué pasa con las personas que han pedido PGU y que han sido rechazados y ellos dicen que cumplen con los requisitos? ¿Qué pasa con los rechazados, Marcela? A ver, yo dije que habían 4 requisitos. Aquí la ley corta que está en vigencia, la que estamos hablando en este momento, solamente toca uno, que es el de la cobertura. Entonces las personas tienen que cumplir igual todos los requisitos. Entonces, claro, han habido muchas solicitudes que no han sido aprobadas por el IPS a partir de agosto, que entró en régimen la ley larga, dentro de los cuales... Recordemos los 4 requisitos. 65 años o más. Ya. Hasta el 31 de marzo de este año es no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 más. A contar de abril va a ser de toda la población. A contar del 1 de abril, un requisito de residencia. Tener residencia 20 años continuo y discontinuo en Chile desde los 20 años y 4 años continuos y discontinuos dentro de los últimos 5 anteriores a la solicitud. Eso se comprueba, el IPS tiene cruces de datos con Policía Internacional, en fin, se verifican los requisitos. Y finalmente, una capacidad de autofinanciamiento de pensión contributiva que tiene que ver con el monto de la pensión base, que no tiene que ver con la pensión que la persona recibe. Ya dijimos que ese titular es equívoco. La persona no tiene que tener una pensión de determinado monto, sino que tiene que tener capacidad de financiarse un determinado monto que va ahí entre los 660 y 1 millón y algo de pesos. Oye, ahí están los 4 requisitos. Ahí están los 4 requisitos. Sí. Si alguien cree que forma parte, que tiene alguno de estos requisitos y no fue considerado, ¿puedo apelar a Chile Atiende? A ver, es excelente tu pregunta. Me encanta. Muy buena, no es mía. No. Mía. Maravillosa, maravillosa pregunta, porque eso es lo que veníamos a decirle a la gente, lo que el IPS le quiere contar a las personas hoy día. Mira, tuvimos aproximadamente 22.000 solicitudes que fueron rechazadas o no aceptadas, la palabra rechazo es como fea, no aceptadas, por no cumplir el requisito de focalización, que estamos hablando, en agosto. Aproximadamente 22.000. Esas 22.000 personas que sufrieron esta no aceptación de su solicitud no tienen que hacer nada, porque el IPS las va a tomar todas y automáticamente las va a volver a revisar. Y va a volver a revisar el cumplimiento de todos los requisitos, incluido este requisito de la ley corta. Lo va a hacer, esto lo va a hacer en el proceso de marzo. Va a tomar todas las solicitudes rechazadas por este requisito a contar de marzo y a contar de abril. Automáticamente, si cumple con los requisitos, va a conceder. Qué bueno. Y le va a avisar a las personas a través de los medios de contacto. Va a mandar SMS. Tiene que ir a oficinas, tiene que venir no tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada, afortunadamente. Las personas... de edad, complejo, así que súper buena noticia. Muy buena noticia, porque el IPS lo va a hacer en forma automática. Los que ya están rechazadas, las solicitudes ya rechazadas, las personas que no han solicitado nada, tienen que solicitarlo. Tienen que solicitarlo, y sabes tú que hay muchas personas que nosotros sabemos que cumplen los requisitos, con ley larga, sin ley corta. Cumplen con todos los requisitos, pero no han pedido su PGU. Entonces ahí el IPS ha hecho un despliegue enorme. La PGU en tu barrio es... Ahí vamos a ir a ese punto. Sí. Oye, pero no puede ser automático eso con la cara. Sí, siempre nos hemos preguntado, ¿por qué no es automático eso? ¿Por qué tengo que ir yo a pedirlo si tengo todos los requisitos? El sistema no puede saber que yo ya tengo 65 años, cumplo los 4 requisitos y por ende automáticamente me da la platita. La verdad es que el diseño normativo de estos beneficios exigen una solicitud previa, porque hay ahí una declaración de voluntad de las personas que supone también hacerse cargo de determinadas condiciones de veracidad,
que cumplen con el requisito de residencia, están sujetos a una declaración que por motivos jurídicos, no sé si vale la pena empezar a extenderme en eso ahora, pero la gente debe saber que la solicitud supone una declaración de voluntad de la persona que permita al IPS imputarle a la persona a través de su declaración de voluntad el acceso a una prestación previsional. A una prestación previsional que puede durar toda la vida o no. Que sea pensión garantizada universal, también es equívoco el nombre porque tan garantizada no es. Me encanta la Marcela porque corrige todas las cosas. Es que cuando tú dices pensión garantizada universal, ¿tú crees que es garantizada? No, genial. ¿Tú crees que es garantizada porque dura toda la vida de eternum? Y no, porque hay revisiones. El IPS tampoco hace revisiones. Es universal. Y tampoco es universal. Sí, pues. Marcela, personas mayores con problemas de movilidad, ¿puede entregarle este poder si no tiene la forma de hacerlo también de manera digital a alguien, a un hijo? Pueden entregar poder a través de los canales normales, es decir, puede ir a una sucursal IPS y un asistente social debidamente habilitado le puede tomar el poder y si la persona no se puede movilizar, las familias, los hijos, los nietos, los hermanos pueden o acceder a través de la sucursal virtual, no necesita clave única para hacer un trámite virtual con nosotros, se contacta a través de una videoatención, un ejecutivo de IPS, hace una videollamada con la persona, tenemos mecanismos de autenticación de identidad con el solo carnet de identidad, son videollamadas que quedan grabadas, tenemos trazabilidad de esas atenciones, por lo tanto, la persona no necesita clave única para contactarse con nosotros a través de una videoatención y por ahí puede solicitar, puede dar poder, puede hacer todo lo que necesita hacer. Chiletiende.cl también, puede llamar al 101 para requerir más información, evidentemente puede ir a cualquiera de las 192 sucursales que tenemos en todo el país y de todas maneras, PGU en tu barrio va a estar desplegado. Todos los funcionarios del IPS están desplegados en todo el país, puerta a puerta, yendo con el formulario ahí a la casa de la persona para que la persona sin moverse de su casa. Ya que está hablando de eso, sí. Nos vamos a saltar al punto cuarto y vamos a esto PGU en tu barrio. Sí. ¿Qué es eso? Están yendo estos buses, estos clásicos son buses móviles, se están colocando en las plazas, en los barrios, en regiones. ¿Cómo es? Un paréntesis ahí cortito, porque hace un tiempo nosotros también hicimos una denuncia de una señorita muy simpática que se ponía así con una carpeta a la salida de un consultorio y le decía, mire, usted tiene a la persona, al adulto mayor, tengo una serie de cosas que ofrecerle, beneficio, lo voy a acompañar hasta su casa. Y hubo situaciones bien complejas también relacionadas con eso. Entonces, pero era una embaucadora. ¿puedo pedir identificación a la persona que entre a mi casa? Pues, yo vine acá con mi credencial para mostrarla. Ya. Porque es la credencial que andan trayendo los ejecutivos del Instituto de Previsión Social. Me pidieron que me la sacara, pero yo quería ponérmela para mostrársela a la gente que esa es la credencial que tienen los ejecutivos del IPS. Gracias, César. Los funcionarios del IPS que están desplegados en los barrios, en terreno, tienen siempre su credencial. Es una credencial donde está la fotito de la persona, el nombre, y tienen ahí... Déjala un poquito quietita ahí para que la capte la cámara. Ahí, a la cámara 2. La cámara 2. Claro, tiene el logo, ¿no es cierto? Tiene una foto, tiene... Sí, tiene el logo, tiene la identificación. Si la persona desconfía de la credencial, puede pedirle el carnet de identidad al funcionario y corroborar que la persona sea la que... un poquito quieta para que la gente la vea. Eso. Ahí está. Ahí, es muy importante que las personas... A la cámara 2, a la cámara 2. Estaba loco ahí. A la cámara 2. Ahí, eso, cámara 2. Ahí está. Entonces nosotros como funcionarios nos desplegamos. Marcela, que se mueve para allá, para acá. Ya, pero ya la he captado. Me encanta, Marcela, me encanta que te apasiona. Es muy energética. Es que hay que tener mucho ojo con la gente que está tratando también. Sí, pues. Además los fraudes... El camarógrafo acá va a pedir vacaciones. Es que los fraudes es muy importante porque tú tocaste, porque no solamente hay fraudes presenciales, que personas que se hacen pasar por funcionarios que no lo son, sino que también hay fraudes informáticos. Y el IPS manda SMS, manda correo electrónico. Hemos mandado cerca de 36.000 correos electrónicos y mensajes de texto a los celulares de las personas cuyo contacto lo tenemos en el IPS. Entonces, para que la gente sepa que nosotros usamos esos medios electrónicos para poder decirle a las personas que tienen derecho a la PGU, pero jamás el IPS a través de un medio electrónico va a mandar un link para que la persona ingrese o le va a pedir una clave. Oye, nunca, Marcela, solamente información. Dos puntos más. ¿Se sabe cuántas personas reúnen los requisitos y no han pedido la pensión garantizada universal? ¿Se sabe cuántas personas son? ¿Cuántas personas reúnen los requisitos y no han pedido la pensión garantizada universal? Mira, sí, cada vez son menos. Cada vez son menos. Deberíamos llegar aproximadamente a los 2,5 millones. Aproximadamente a los 2,5 millones. Ya vamos en 2.200.000 y algo. O sea, todavía... Por lo tanto, necesitamos seguir cubriendo a las personas, necesitamos seguir haciendo un barrido intenso. El IPS, a través de sus funcionarios, está desplegado en las calles,
después de las 6 de la tarde, los sábados, los domingos. Ahí los funcionarios del IPS, la verdad es que yo me saco el sombrero públicamente porque han hecho un trabajo extraordinario. En el IPS no se pagan para extraordinarias. Personas y para que reciban esos beneficios. Y hay que ir un sábado porque la gente ahí está más tranquila, está en su barrio y hay que ir a los lugares. Última pregunta también. ¿Qué pasa con los requisitos? Que esa es una de las preguntas que planteamos acá, que la gente está haciendo. Y lo hacemos la pregunta, ¿qué pasa con los requisitos teniendo en cuenta que hay un nuevo rayado de cancha con la ley corta de la pensión garantizada universal? ¿Qué pasa con los requisitos, estos 4 requisitos que decías tú recién? No solamente los requisitos, sino que todas las condiciones de la ley, se mantienen intactas, de la ley larga, quiero decir. Solamente varía uno de los 4 requisitos en relación con la cobertura, por lo tanto es más gente y no menos. Pero todo lo demás se mantiene. Por lo tanto, las personas tienen que seguir cumpliendo los mismos requisitos. Y además ahora, a buena hora, es probable que queden en circunstancias que hasta marzo podrían no quedar por este tema de la focalización. 65 años o más, hombres y mujeres. Residencia, 20 años en Chile desde los 20 años y 4 dentro de los últimos 5. Focalización, integrar un grupo familiar que no pertenezca al 10% más rico de la población de Chile a contar de abril. Ojo con eso, no es no estar en el 10% o estar en el 90%, no es uno, es el grupo familiar que tiene la persona. Es el grupo familiar que tiene la persona que se relaciona además con un índice de necesidad, después se corrige, no es lo mismo tener ingresos X cuando tienes niños o tienes enfermos crónicos en tu casa, tienes personas en situación de dependencia que tener los mismos ingresos sin nadie dependiente, ¿no es cierto? Entonces todas esas cosas hay que tenerlas bien identificadas y las personas tienen que saber, es por eso que el beneficio se solicita. Es por eso que se solicita, entre otras razones. Y no es tan automático porque son como trajes a la medida. Las soluciones previsionales del pilar solidario, la verdad es que cualquier solución previsional mira exactamente la situación de la persona al momento de solicitarlo. Por lo tanto, el hecho de la solicitud, jurídicamente hablando, levanta un perfil que te permite contrastarlo con el diseño normativo, es decir, con lo que la ley quiere entregarle a la persona dependiendo de si cumple o no cumple, ¿se entiende? Sí. Eso quería decir. Sí. Entonces las personas tienen que preocuparse, informarse. Hay un fono, el 101 también, que la gente puede llamar. Si alguien tiene una duda respecto de lo que tú estás planteando, si quiero saber si mi mamá, mi abuela... 101. Y además las redes sociales. Nosotros tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram. ¿Cuáles son esos Twitter? @chilatiende, están oficiales, están publicados en todas partes. Y ahí están todos los datos de esto también. Sí, tenemos un equipo de community managers que son funcionarios así como esto, expresamente capacitados para poder dar toda esta información, tienen acceso a los sistemas y en forma controlada dar los datos que pueden entregar sin verificar identidad. Tenemos la sucursal virtual, la gente puede hacernos una videollamada sin clave única. Solamente tiene que tener a la mano su carnet y chilatiende.cl. Ha sido extraordinaria. Marcela Zapata, Nos enamoramos de Marcela Zapata. Muy buena, muy activa. Muchas gracias por todos estos datos.